Ahora. Entonces, estábamos viendo el tercer punto del tercer grupo, que es la oración y la alabanza de los últimos tiempos de los creyentes y de los ángeles en el cielo. Entonces, habla acerca de que nosotros, ¿verdad? A través de la intercesión y la adoración, se van a mover, ¿verdad? Tanto los ángeles en el cielo y como vemos también los principados y va a estar ocurriendo también en ese momento a través de la adoración. Yo cuando les compartía de esta última profecía que recibí como muy puntual de lo que Dios quiere hacer en los últimos tiempos, que fue en diciembre del año pasado, ¿no? Veía ese movimiento de adoración, o sea, muy centrado en la adoración, en la alabanza. Y estábamos alabando, estábamos adorando y veía un grupo, ¿no? Que estábamos muy metidos en la adoración y como les compartía, veía el cielo abrirse y era antes de la séptima trompeta, era la sexta trompeta que anunciaba a Jesús y yo podía escuchar en el cielo la sexta trompeta, ¿no? Y alguien me decía que era la penúltima trompeta, la siguiente ya era Jesús apareciendo en los cielos. Y veía como esta adoración que nosotros estábamos cantando, ven Jesús, y Jesús ya casi por aparecer, ¿no? En los cielos. Y decíamos, ay, qué hermoso, porque es justo lo que esperábamos y estamos cantando, que Jesús venga y está a punto de aparecer en el cielo, ¿no? Entonces, qué tremendo la adoración que nos hace perseverar, que nos hace estar listos para la venida de Jesús. Y en ese mover que yo veía de intercesión y adoración, nos alistábamos para salir a las calles a predicar el Evangelio, ¿no? Y que el altar o la adoración y la intercesión nos empuja hacia el evangelismo. Y vemos cómo el reino de Dios se mueve y avanza a través de los ángeles en el cielo, ¿verdad? Y yo escuchaba ese sonido de trompeta que pues los ángeles estaban anunciando que Jesús pronto aparecería. Entonces podemos ver que esto se alinea y ese es el cuarto grupo, ¿no? Los ángeles e intercesores proféticos. Los intercesores proféticos son aquellos que reciben la voz de Dios, ¿verdad? Que tienen el don profético, la sensibilidad para escuchar la voz de Dios y entienden lo que está pasando en la tierra. Lo saben interpretar, ¿no? Desde su mente racional, no desde su perspectiva y su opinión, sino están interpretando, están entendiendo los planes de Dios, están entendiendo la palabra, entonces lo interpretan, ¿verdad? Y lo oran, lo llevan a intercesión, lo llevan a oración. Y entonces se alinean a lo que Dios quiere hacer y Dios también a través del Espíritu Santo, pues empezamos a actuar en ese mismo plan, en ese mismo corazón que Dios tiene para un territorio, a lo que Él está desarrollando. Entonces nos unimos a esto que está en el corazón de Dios y junto con el Espíritu Santo dice, se lidera o se conduce a la oración, destruyendo los principados demoníacos y relacionando los juicios de Dios. Una vez más podemos ver esta actividad. Ustedes han leído Apocalipsis, dice que los ángeles como cortan la tierra, o sea, parten la tierra para que suban espíritus como escorpiones y toda esa parte que sí es fea, pero es el plan de Dios de guerra y de restauración. Entonces vemos que todo esto ocurre por la actividad angelical, pero también por las oraciones, por el que se están desatando los juicios de Dios. Y todo esto vemos cómo está alineado, ¿no? Los intercesores proféticos con los ángeles, con el Espíritu Santo, llevándonos y conduciéndonos, ¿qué debemos orar? ¿Qué debemos pedir a Dios? Entonces vemos cómo es un mover muy grande donde están involucrados, sí, nosotros como intercesores, pero todo lo que vemos aquí, ¿no? Los ángeles, Dios, sobre todo el Espíritu Santo, conduciéndonos la alabanza, los intercesores proféticos. Entonces, hay muchas cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos presentes en estos últimos tiempos.
La importancia de un mover de oración, 4 marcos temporales. En la tierra va a ocurrir, ¿no? Antes de la segunda venida. Podemos ver que antes de la segunda venida va a haber una, por así decir, ambiente o atmósfera que el Señor ya va a preparar como una plataforma, por así decirlo, ya lista para que el Señor establezca su reino, para que venga Jesús, ¿no? Antes de que Él venga, va a haber como una preparación para su venida a través de la oración, a través de la intercesión, pero también durante los eventos de la segunda venida. Lo podemos ver en Zacarías 12, Joel 2, vemos el mover del Espíritu Santo en la tierra, una vez más, el avivamiento que va a haber tan grande cuando está la venida de Jesús, cuando Jesús empieza a establecer su reino. Y dice después de la segunda venida de Jesús, cuando Él empieza a restablecer la tierra, cuando restaura la tierra, ese mover también está allí presente de intercesión, de oración, cuando está el Señor aquí. Y en la eternidad, dice ahora y siempre, o sea, por siempre se debe establecer ese movimiento de oración, porque el Señor, de allí, nosotros vivimos unidos a Él, vivimos apegados a su corazón, escuchando su corazón. La oración, la intercesión nos hace estar junto a Él, escuchando lo que Él quiere hacer. Entonces es tan importante el mover de oración antes, durante, después, dice y ahora y siempre. Entonces es para siempre, es mover. Entonces, la red que resulta del mover de oración en la tierra, en el cielo, es una violencia espiritual colectiva, un conflicto y una explosión de gloria que irrumpirá en el reino de las. Entonces, podemos ver que este mover de oración, una vez más, va a generar esta guerra espiritual en los cielos, un conflicto que culminará, dice, con una expresión de gloria. O sea, grabé un podcast así, recuerdan, hace muchos años, que se llama Esperamos Gloria, y es que esperamos la gloria de Dios. Cuando Él venga a morar con los hombres, esa es nuestra mayor esperanza que podemos nosotros tener, que es Dios morando con los hombres. Pero dice que mientras eso ocurre, hay esta guerra espiritual. Y es una explosión de gloria, dice que romperá el reino de las tinieblas. Para siempre el reino de las tinieblas va a retroceder, va a ser sacado de la tierra, porque la gloria del Señor dice que va a llenar toda la tierra. Entonces podemos ver, dice, existe una relación entre la oración y el avivamiento. La oración da a luz al avivamiento. ¿Quiénes de aquí saben qué es un avivamiento? ¿O han escuchado de un avivamiento? Podemos levantar nuestra manita. ¿Sí? Hemos escuchado qué es un avivamiento. Ok, entonces vemos que en la Biblia no está la palabra, o sea, ahí no dice avivamiento, solo menciona un poquito cuando Zacarías hubo como un despertar en el pueblo o cuando Esdras también, pero no hay como una palabra que allí la única palabra que está es cuando Pablo le dice que avivemos el don de Dios, ¿verdad? Que ha puesto, que se aviva el don que ha puesto en la vida de Timoteo, ¿no? Entonces, pero no es como un avivamiento, eso no es un avivamiento, solo es un avivamiento personal. El avivamiento que está refiriéndose aquí, ¿verdad? Es cuando Dios derrama su espíritu en una región, en un lugar. Y el avivamiento ocurre a través de la intercesión constante, de la adoración constante, de la oración constante. Entonces, cuando una persona se para contender por una ciudad, para contender por una región, ocurre un avivamiento y esto pasa por medio de la intercesión. Entonces, mirar al pasado nos da una pista de cómo será el avivamiento que vendrá antes del gran derramamiento del Espíritu, que incluirá un avivamiento sin precedentes y juicios en la misma generación como en ningún otro momento de la historia. Como una vez más les repito, el sueño que Dios me dio en diciembre, eso veía, no era un avivamiento
Era un mover de intercesión y adoración, de mucha pasión por el Señor. Estábamos ya seguros de que Él pronto venía, de que no había nada que temer, de que no había nada que decir, o sea, puede ser que no me vaya con Jesús, ¿no? Porque estábamos dentro del mover del Espíritu y estábamos haciendo la voluntad del Padre y yo sentía que estaba en ese mover. Entonces, cuando un avivamiento viene sobre la tierra, como dice aquí, sin precedentes, que es el que va a venir con la gran cosecha, con todo lo que viene en los últimos tiempos, va a ser tan impresionante. Y dice que podemos ver el pasado y ver los avivamientos que han ocurrido en el pasado. Y no sé si alguien de aquí ha escuchado acerca de algún avivamiento que ha pasado, como el de que vamos a ver hoy de Azusa, o el de Evan Roberts, que hoy no lo vamos a ver, pero lo puedes ver en algún video en casa. Evan Roberts, el avivamiento de Gales y muchos avivamientos que han ocurrido después de, pues sí, de la primera iglesia, ahora porque el primer avivamiento fue cuando el Espíritu vino sobre la iglesia, se derramó sobre allí los apóstoles estaban reunidos. Entonces vemos que lo que va a ocurrir en el gran avivamiento, cuando antes y durante, cuando Jesús vuelva, vemos que esto va a ocurrir también por medio de la intercesión y podemos dar unos vistazos a esos avivamientos pasados para ver cómo se va a ver, cómo va a ser todo lo que va a ocurrir, los milagros, las liberaciones, el arrepentimiento, todo lo que se da en un avivamiento. Entonces, em, vemos algunas historias de ese mover. Y el mover de oración va a dar a luz al último derramamiento del Espíritu. Como sabemos en Joel 2, Dios quiere manifestar su Espíritu sobre algunos, ¿no, verdad? Sobre toda carne. Dice la Biblia, sobre toda carne, Él quiere derramar su Espíritu. Es el corazón de Dios. Es lo que Dios quiere, derramar su Espíritu sobre toda carne. ¿Para qué? ¿Qué dice Joel 2? Para que todos profeticen. Entonces, Dios quiere que todos profeticen, pero eso no va a pasar hasta que venga el Espíritu Santo sobre toda carne. Como sabemos, esa profecía ya se cumplió en parte. Como sabemos, esa profecía está cumpliéndose, ¿verdad? Es en desarrollo. Lo vemos cuando fue lo dice, luego lo vemos cuando Pedro lo dice y dice, ya vino el Espíritu Santo, ya se derramó el Espíritu Santo sobre nosotros, ya se está cumpliendo esta profecía, pero vemos que va a haber una culminación o un cumplimiento total de esta profecía de Joel 2 cuando el último avivamiento, ¿verdad? Cuando se derrame el Espíritu sobre toda carne y la gente pueda profetizar. Y ahí dice que los ancianos, ¿verdad? Verán visiones, jóvenes tendrán sueños. Entonces vemos toda esta parte de la profecía del Espíritu, lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Y una vez más vemos el conflicto que se genera, que la gente que no está en el Espíritu no va a entender nada, no va a entender lo sobrenatural. Entonces, dice esta parte que el propósito de Dios es habitar en nosotros una vez más, es que su gloria se extienda sobre toda la tierra. El Salmo 132 se hará una realidad en regiones de toda la tierra. ¿Y qué dice Salmo 132? Dice que Él quiere hacer morada en la tierra, Él trae su reino a la tierra y vemos que David está diciendo, Dios, yo no voy a descansar hasta que te haga una casa, hasta que yo encuentre una morada para ti, para el poderoso de Jacob. Y dice, no me voy a dormir, no voy a dar descanso a mis ojos para que yo te haga una casa. Y entonces podemos ver que ahí está hablando de la morada de Dios, que Dios quiera morar con nosotros, que David quería que Dios more con nosotros. Y está hablando de que Dios escogió a Sion, Dios escogió a Israel, Dios escogió a Jerusalén para ser su ciudad. Y es su deseo, que ese monte sea su morada, dice el verso 13. Ese monte
de Jerusalén sea su morada. Entonces dice, este será para siempre mi lugar de reposo, aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Hoy explicaba de mi clase que de profecía que estoy tomando justo eso, que hablaban sobre lo que Dios desea, ¿no? Que es parte de la profecía, de escuchar a Dios. Ese es otro tema, pero solo les quería decir que podamos estar atentos a lo que Dios quiere y a lo que está en su corazón. Y Dios desea habitar con nosotros. Dios desea que nosotros podamos estar junto con Él y que ese lugar que es Jerusalén, allí quiere poner, establecer su reino, establecer su trono. Y dice, bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido. A sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona esplendorosa. Está hablando acerca de, vemos de su hijo, ¿verdad? De Jesús, está hablando el Padre acerca de Jesús, está hablando de su ungido, está hablando de aquel que va a traer a luz a las naciones, en otro versículo dice, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios quiere morar con nosotros y vemos estos avivamientos ocurriendo porque es Dios queriendo decirle al hombre, no, yo quiero estar ahí, quiero que permanezcan, que moren, que habiten conmigo, quiero que vean mis bondades, mis misericordias, mi justicia, perdón, y podemos ver cómo el Señor nos da esos estallidos de su gloria, de su hermosura, pero vemos que son momentos, pero Él quiere establecer su reino para siempre. Entonces vemos que lo que viene son más que buenas reuniones y personas salvadas, que aunque esto es la intención del avivamiento, de que mucha gente venga a salvación, pero vemos que es la gloria de Dios más manifiesta, que va a estar llenando ciudades y regiones en una conciencia de Dios, una revelación de Jesús que permeará las áreas del mundo y de los corazones humanos con poder y convicción. Entonces vemos que los ejemplos de avivamiento que hubo en el pasado son imágenes poco claras de lo que está por venir. Necesitamos mirar al pasado con el fin de tener una referencia para entender lo que viene. Aunque los avivamientos son increíbles, me enfocaré en la oración y la intercesión que nos condujeron a estos avivamientos y cómo la intercesión y la oración se relaciona con el poder de la palabra de Dios. ¿Qué clase de oración nos conducirá en esta clase de mover Dios? Entonces, allí entran las historias de los ayudas. Hoy solo vamos a ver 4 muy así, flash, pero si usted quiere leerlo y verlo a lentitud, yo las vi, las primeras veces que las vi, como en leerlas, fue en el libro de Los Generales de Dios, que lo leí como no sé en qué año, 2011, no recuerdo, pero yo tenía 18 y recuerdo que leí esos diarios de avivamientos y mi corazón se encendió mucho porque un pastor predicó sobre los avivamientos, sobre las personas que han dado todo por conocer a Dios. Y ese pastor que justo hoy cumpleaños, le recordé lo que sembró en mi corazón. Y el pastor sembró en mi corazón ese mover que es del Espíritu. Y comencé a leer este libro, ¿no? De los generales de Dios. Y yo quería solo estar orando por muchas horas, que luego se los cuento a más detalle en el taller que les voy a dar, que ahí ya no va a ser el curso, va a ser como experiencia que he tenido con Dios en la intercesión. Y recuerdo que este tiempo en mi vida me marcó Dios al leer esos avivamientos y la vida de los avivadores. Y recuerdo que me pasaba horas orando en mi cuarto, adorando a Dios y leyendo y estudiando. Y me acuerdo que era tan intenso que no quería salir de allí. Y esto ocurría en la vida de los avivadores. Y recuerdo que lo que quería hacer era evangelizar, era salir
comprarme una bocinita y salir a predicar aquí en el centro de Motul, porque acababa así, ¿no? Porque Dios siempre que estás con él en intercesión te guía hacia afuera, hacia ir por los perdidos, hacia hacer su voluntad del Padre. Entonces, por eso el escritor dice aquí, ¿qué clase de oración nos conduce a este mover, a este avivamiento? Y podemos ver en los últimos avivamientos que ha habido en la tierra, o que se ha escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado, pero está el avivamiento de Asbury, ¿verdad? De la escuela, no sé si se acuerdan cuando a los muchachos que se reunieron a orar en la universidad y hubo este avivamiento en Asbury, que fue como el penúltimo, y el último, como hace un año, no me acuerdo, medio año, que fue en Seúl, que es una iglesia, pero también es una universidad en el sur de Florida, y los dos han sido en Estados Unidos. Los dos últimos avivamientos que hemos escuchado en las noticias, ¿no? En este tiempo, porque pues los avivamientos en el tiempo pasado, creo que el anterior fue en el de Canadá, en Toronto, no sé si también lo escucharon, pero ahí surgieron muchos movimientos como el de IHOP, como Bethel, ¿verdad? Bill Johnson, todos los que están allí, como las iglesias, movimientos de oración y intercesión. Y fue el avivamiento de Toronto antes de estos dos. Y, pero estos son los como últimos avivamientos que han surgido, pero que han sido como periodos cortos, como periodos, sí, como de días. Y es muy difícil sostener un avivamiento. Y hay toda una clase, igual y un curso que pudiera dar sobre avivamientos, pero vemos que para las personas que son los avivadores, que son los que ellos impulsan el avivamiento, eh, ellos sostuvieron por medio de la intercesión. Entonces querían como compartirles esos pequeños videos de un minuto de estos últimos avivamientos. Solo que voy a detener para compartir el sonido porque si no, no se va a escuchar. Entonces, mejor que lo comparto bien y me aseguro que lo puedan escuchar. Ahora sí. Todo, todo comenzó el pasado 8 de febrero con una sencilla reunión dentro de la capilla de la universidad, ubicada en Wilmore. Un grupo de estudiantes se reunió para adorar a Dios y tras un breve sermón comenzaron a adorar. Y desde entonces no dejan de venir personas convirtiéndose en una reunión de adoración continua. El avivamiento ocurrido en la Universidad de Asbury ha llenado de expectativa y de emoción al mundo. Un servicio de oración continua donde la presencia de Dios está tocando la vida de miles de personas. Y es catalogado por muchos como un avivamiento. Han sido ya más de 130 horas de alabanza y adoración. En esta oportunidad muchas personas han viajado al lugar para ver lo que está pasando. E incluso los escépticos terminan envueltos en la presencia de Dios que se respira en este servicio de oración continua. Dios se está moviendo, Dios quiere más avivamientos. Seamos agentes de cambio en nuestra sociedad. It began during a 3-day conference that started last Monday and was scheduled to end Wednesday evening. When Speaker Jenny Allen called students to repentance, campus pastor Jonathan Rivera told CBN's Billy Hollowell things unexpectedly began to change. What she did was she asked students to confess sin publicly and as loud as possible. At first we were kind of like, we don't know how this is going to look or where it's going to go. And students literally leaned in completely and started shouting as loud as they could, confessing sin, burdens, issues, all kinds of stuff. And after that happened, something shifted in the room. Something undeniable happened that we all felt. 2 hours ago, this was supposed to be over, guys. I don't know what's happening, but we did repentance and the whole room repented of sin and they have not stopped singing. And then we did a commissioning, whoever felt called to ministry, and almost the whole room came forward, like called into ministry. It's been 2 hours, lunch, we missed lunch, I don't know what's happening. And then we canceled the lunch.
And then we thought maybe we need to push back our breakout sessions, and then we canceled our breakouts. Then we thought maybe we need to push back our classes, and then we canceled classes because the worship wasn't ending and something undeniable was happening. And so we just leaned into it. That time of worship, prayer, and confession continued for more than 24 hours. They eventually had to leave the rented building they were meeting in and move to the campus chapel. There have also been reports of physical healings, even among those watching the live stream from their homes. Campus leaders have been in touch with Asbury University, which saw a similar move of God, seeking advice on how to steward the outpouring. Leaders Y podemos ver estas dos noticias, ¿verdad? De avivamientos que han ocurrido recientemente, pero vemos, como les decía, antes ya habían ocurrido muchos más. Y podemos ver en la historia de la iglesia muchos avivamientos que han ocurrido. Y como les compartí, algunos se han sostenido por días, algunos por muchas semanas, pero algunos por corto tiempo, porque es muy difícil de sostenerlo, porque el avivamiento se basa en la intercesión y en la adoración, y entonces debe haber esto constantemente, o la predicación del evangelio también. Entonces vemos que es un avivamiento que se sostiene por la oración, y podemos ver en estos videos cómo los muchachos hasta cancelaron las clases, ¿verdad?, de universidad, no almorzaban, no comían con tal de estar en la presencia de Dios, muchas sanidades, milagros, liberaciones, gente siendo salva. Entonces todo esto ocurre en un avivamiento y podemos ver a lo largo de la historia. Entonces solo tres vamos a ver. El primero es el avivamiento en la calle Azusa, que es muy famoso. Allí se originó también porque escucharon acerca del avivamiento de Gales. Y vemos que el avivamiento de Gales fue sostenido por Evan Roberts, que también les invito a leer su biografía, que a mí me impactó mucho la vida de Evan Roberts. Los que les he dado discipulado, les he invitado a leer esa biografía también, ¿verdad? De Evan Roberts, cómo fue su vida y qué impacto tiene en ese avivamiento en Gales, en Gran Bretaña, ¿no? Entonces vemos que escucharon sobre eso allí en Los Ángeles, y el que fue como el ayudador allí, William Seymour, quería traer ese ayudamiento, ¿verdad?, a su ciudad, a Los Ángeles, California, y vemos que se había terminado ese ayudamiento en Gales y causó un impacto en la sociedad. Decían que en muchos lugares donde vendían alcohol cerraron, la gente suplicaba a Dios por misericordia y estaba arrepentida en Gales. Y luego vemos que surge este avivamiento en la calle Azusa. Comenzó con esta carga en el corazón de que tenían que interceder, que tenían que orar. Entonces el primero fue Frank Bartleman, que es un hombre que Dios llamó con uno de estos intercesores antes de que llegara el avivamiento de California. Y en su diario escribe: oramos por un espíritu de avivamiento por la ciudad de Pasadena, hasta que la carga se volvió casi insoportable. Grité como una mujer con dolores de parto. El espíritu estaba intercediendo a través de nosotros. Entonces Frank fue un intercesor por el avivamiento en la calle Azusa. Y podemos ver que él también dice que sentía temor de Dios, dice, en la gente, y vemos que el temor de Dios empezó a llegar en las personas. Dice que en la noche del domingo continuó hasta la madrugada del día siguiente. O sea, la gente no se fue a sus casas, sino que continuó allí. Y siguieron buscando al Señor e intercediendo. Dice que luego él ayunó, estuvo ayunando mucho. El espíritu de intercesión, dice, me había poseído tanto que oré todo el día y toda la noche. También ayuné mucho hasta que mi esposa casi pierde las esperanzas en que viviera. O sea, se metió en un ayuno tan prolongado, ¿no? Y pues he escuchado muchas personas
que hacen estos ayunos muy prolongados. El que más he escuchado es de 21 días, absolutamente nada de comida. Pero hemos visto también el poder del ayuno, que las personas lo hacen por fe, con fe y para el Señor y con un propósito. Entonces esta persona ayunó tanto, dice que hasta su esposa se asustó y que sentía esto, ¿no? Y que había sido respuesta a sus oraciones, a sus lágrimas para el avivamiento. Estaba viendo cómo la gente entraba con temor a Dios. Y dice, el espíritu de oración crece continuamente. Está describiendo las reuniones en el avivamiento de Calle Azusa. Y dice, el espíritu de oración vino cada vez más fuerte sobre nosotros. Por las noches casi no podía dormir a causa del espíritu de oración. Ayuné mucho sin importarme la comida mientras llevaba mi carga. Hubo un tiempo en el que estuve en el trabajo espiritual por cerca de 24 horas sin interrupción. Casi me consume. La oración literalmente me consumió. Me pasé toda la noche gimiendo mientras dormía. Podemos ver cómo este avivador también, que este intercesor, que sostuvo el avivamiento que estaba ocurriendo por medio de su oración, de su ayuno, estaba tan intensamente metido, ¿verdad? Allí en la oración sosteniendo el avivamiento. Dice, había Evan Roberts, como les decía, él es el avivador de Gales, cuando ocurrió en el Reino Unido, en Gran Bretaña, y dice que él también se conmovía mucho porque oraba por ese avivamiento y veía lo que estaba ocurriendo allí. Dice que perdía el control y lloraba amargamente para que Dios lo sometiera en una agonía de oración. Las lágrimas caían a raudales por sus mejillas y todo su cuerpo se contorsionaba. Los hombres más fuertes perdían el control y lloraban como niños, las mujeres gritaban. El sonido del llanto y los gemidos llenaron el ambiente. Vemos que también en Gales lo mismo ocurrió. Había gente que dice que estaba allí con ese corazón de intercesión, de oración, y dice el lugar estaba en llamas. Y el espíritu se había derramado sobre una de las niñas que lo buscaba en la noche. O sea, eran niñas, ¿verdad? Siendo llenas del Espíritu Santo. Tremendo el mover del Espíritu allí. Y este es un video acerca del avivamiento de Azusa. Estamos aquí cerca de la calle Azusa, donde comenzó un movimiento pentecostal mundial. Estamos en la casita donde William Seymour estuvo clamando por avivamiento desde 1906. Recién nos contaron un poco de la historia. William Seymour, un hombre negro, hijo de esclavos, nacido en Luisiana, con hambre de Dios, pero rechazado por la iglesia. Él quiso ir a estudiar en un instituto bíblico en Texas y no le aceptaron, lo dejaron afuera, hasta que el Señor lo guió para llegar hasta aquí, California, Los Ángeles, y no fue rechazado por Dios. Dios no rechaza a nadie, la puerta de su lugar secreto siempre está abierta. Qué interesante esa historia de ver cómo ese hombre no dejó su hambre y su sed por Dios, su desesperación comenzó a contagiar a otros de esta zona, se juntó con otros hombres y mujeres y comenzaron a clamar en esta casa, exactamente en esta casa. Tenían reuniones desesperadas de oración, de clamor por el Espíritu Santo, hasta que comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, recibieron dones de sanidad, de milagros. De repente la gente que pasaba por la calle era liberada de demonios, tenía convicciones de pecados, enfermos, gente que no tenía brazos, se le crecía el brazo, paralíticos caminaban. Literalmente la gloria de Dios visitó esta casa. Y después, cuando ya la casa no podía soportar, fueron hasta la calle Azusa. Y ahí todo el movimiento que duró por 3 o 3 años y medio. Pero lo espectacular y lo que quiero resaltar es que lo especial no es la casa en sí, sino la gente que clamó adentro de la casa.
Y lo poderoso es que desde esta casa, desde este movimiento de Dios, desde el derramamiento del Espíritu, nació las denominaciones Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia Cuadrangular, que afectó literalmente continentes con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Evangelio. Y todo comenzó en una casa. Todo comenzó en una casa. Lo importante es lo que estás haciendo en tu casa hoy. No sabes cómo tu casa puede afectar las naciones. Uno no sabe cómo un clamor, una adoración, una intercesión en casa, no sabemos qué influencia puede tener en nuestra generación. Así que yo te animo a seguir buscando al Señor, a seguir desesperado, que el secreto no está tanto en la casa, sino en los que crean el ambiente de hogar en su casa. En lo que funciona en tu casa va a funcionar en la nación. Podemos ver, ¿verdad?, el avivamiento en Azusa que comenzó en esa casa. Dice que es donde llamaron a los bomberos, ¿verdad?, a los vecinos, porque veían que el fuego salía de esa casa y decían, hay que hablar a los bomberos para que vengan a apagar este fuego que está en la casa, porque había ese fuego sobrenatural, ¿no? Que no era un fuego proveniente de lo físico, sino que era un fuego espiritual que los vecinos estaban viendo que estaba ocurriendo en el avivamiento de Azusa. Entonces, imagínense que hasta el fuego se hizo un manifiesto de una forma física en ese lugar. Entonces, qué importante es la intercesión por una región. Entonces, vamos a continuar con el siguiente avivador, que fue un intercesor y misionero. Este fue David Brainerd, que David Brainerd fue misionero en el siglo XVIII, y vemos que él tuvo una vida oscura en el bosque en el noroeste de Estados Unidos. Es muy difícil pronunciar esa ciudad donde vivía, Connecticut, algo así, no sé. Pero ese lugar donde él nació, y él estaba, bueno, había pasado un momento de aflicción en su vida, de mucha enfermedad. Él tenía tuberculosis desde pequeño, o sea, como desde joven. Y él murió a una corta edad, a los 29 años, tras haber ministrado 4 años. Se preparó como algunos años atrás en una escuela, pero vemos que él siempre quiso ser misionero. Pero él fue intercesor siempre, en toda circunstancia que pasaba, a pesar de su condición de salud. Él era un intercesor. Y en su debilidad física, aún así, él quería ser misionero, él quería llevar el mensaje e intercedía muchas horas. Entonces, vemos, dice, no vio multitudes de conversos, pero las conversiones que se originaron como resultado de su ministerio fueron conversiones de un trabajo tan profundo que todos ellos vivieron vidas dedicadas a Dios. En su tumba dice, dedicado a la memoria de David Brainerd, el fiel y devoto misionero de los indios de América, de Susquehanna. Y vemos que él murió en ese pueblo el 8 de octubre de 1717. Y se acaba el tiempo del link, le damos una vez más y ya casi estamos por terminar la clase. Ya nos falta muy poquito. Entonces, habla acerca de la vida de David Brainerd, que él fue misionero hacia los indios de América, o sea, los pueblos indígenas, ¿verdad?, de América. Él se dedicó a predicarles a ellos, a sembrar en la vida de ellos. Y es una vida de una historia muy triste, de mucha debilidad.